Hola Vivers, ¿qué tal? Soy Guillermo, vuestro profesor de Economía. En el vídeo de hoy vamos a ver la resolución del examen de ciclos formativos para acceso a grado superior del año 2022. ¡Vamos a ello! Para poder acceder al vídeo tenéis que entrar en primer lugar a la página de la academia, es decir, a luisvives.es, bueno, técnicamente luis-vives.es, y estando ya en la página web, dad a la sección de recursos. Estando en recursos, bajad hasta la sección de exámenes resueltos y aquí veréis el listado de todos los exámenes que hay resueltos que están en la página de la academia. Nos interesa centrarnos en los exámenes resueltos de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior en Madrid. Vamos a dar a la sección de mayo de 2022 y ya llegaríamos aquí al examen de Economía de la Empresa. En el examen de Economía de la Empresa de 2022 hicieron un primer cambio que ha sido nuevo hasta entonces, que fue meter preguntas de tipo test. Aparte de eso, la estructura sigue siendo muy similar a la de otros años. En primer lugar, tenemos aquí como primera pregunta que nos dice: conteste brevemente a las siguientes cuestiones. Nos pide en primer lugar, indique dos funciones de la empresa. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la empresa puede desempeñar varias funciones, sí, pues un poco lo que tenemos por aquí, pues ser esencialmente que sea la coordinación de los factores productivos, el intentar crear o aumentar la utilidad de los bienes de los que se esté disponiendo, asumir riesgos, la generación de empleo y la creación de riqueza, o la creación de valor a través de la cadena de valor. Aquí os recomiendo además que, aparte de mencionarlo, os explayéis un poquito y mencionéis un poquito explicando cada uno de los puntos. Por otra parte, nos pide que se clasifiquen las empresas según la propiedad del capital. Esto es lo mismo que hablar de la titularidad del capital, es decir, a quién pertenece el dinero que se puso en la empresa. Para eso, pues tenemos que tener en cuenta que existen tres tipos de titularidad, como son la privada, si pertenece a particulares, por ejemplo, a personas, a otras empresas; la pública, si pertenece al Estado; y la mixta, si la propiedad es compartida. Por último, tenemos aquí que nos dice: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de I+D+I? Esto se refiere básicamente a que hablemos por una parte del concepto del I+D+I, es decir, el proceso por el cual se buscan nuevos conocimientos con los que mejorar la producción en el sentido de sacar productos nuevos al mercado, de mayor calidad y con un mayor valor añadido, y sobre eso mencionar las diversas etapas en las que se desarrolla, hablando en primer lugar de la investigación y hablando de las etapas de esa investigación, por una parte la investigación básica, que busca conseguir nuevos conocimientos, y por otra la investigación aplicada, que tiene como objetivo el buscar la utilidad o los usos que se puede dar a esos nuevos conocimientos. Por otra parte tendríamos el desarrollo, que tiene como cometido el implementar los conocimientos adquiridos en la investigación aplicada a nivel industrial. Y por último, la innovación, que se consigue cuando se produce ese nuevo producto y de forma indirecta además se consigue una nueva forma de producir. La siguiente pregunta nos dice: una empresa dedicada a la fabricación de floreros presenta los siguientes costes. Tenemos el alquiler de la fábrica por 1.200 euros, la materia prima por florero de 50 euros, el sueldo fijo de los trabajadores de 1.500 euros y la comisión de los trabajadores de 0,50 euros por florero. Nos dice que si la empresa está fabricando 400 unidades que vende a 90 euros cada una, por una parte nos pide que se defina y calcule los costes variables. Cuando hablamos de coste variable, hablamos de todo aquel coste que depende siempre de la producción. Esto es que cuanto mayor sea la cantidad que se produzca, mayor es el coste variable que debería asumir. Y esto lo tenemos reflejado en el caso de este ejercicio con los costes que están definidos en costes derivados de cada unidad, es decir, la materia prima por cada florero y la comisión de los trabajadores de 0,50 euros por florero. Hay que recordar que el coste variable se calcula siempre como el coste variable unitario multiplicado por la cantidad. Es decir, en este caso sumaríamos los costes de la materia prima por florero, la comisión de los trabajadores, es decir, 5,5, y esto lo multiplicaríamos por Q. Por otra parte, nos quedaría que nos pide que se define y se calcule el coste medio. Cuando aquí hablamos del coste medio, se está haciendo referencia a lo que se llaman los costes totales medios. Esto es, cuánto me cuesta producir cada unidad. Para calcularlo, tomo el coste total, es decir, el coste de toda la producción,
y lo divido del número de unidades que he fabricado. En el caso de este ejercicio tenemos que los costes totales ascienden a 2.700 euros y se produjeron 400 unidades, lo cual implica que el coste total medio, es decir, el coste de cada unidad, es de 6,75 euros por cada florero. Finalmente, nos pide que se calcule cuál es el beneficio de la empresa. Para determinar el beneficio de la empresa, tenemos que, por una parte, calcular cuál es el margen de beneficio unitario, es decir, el precio menos el coste variable unitario. Esto lo multiplicamos por la cantidad producida y a todo este resultado le restamos los costos fijos y nos queda un resultado de 13.100 euros, es decir, que la empresa tiene un beneficio de 13.100 euros. El siguiente ejercicio es el que comentaba antes, que es el del test, que nos dice que se conteste a las siguientes preguntas, marcando con una X la respuesta correcta. Nos dice en primer lugar, la productividad de un periodo es... Nos dice la opción A, la relación entre el valor de lo producido en el periodo y el coste de los recursos adquiridos en ese periodo. Aquí estamos relacionando en la opción A simplemente producción con costes, no tiene nada que ver. La opción B, la relación entre el valor de la producción del periodo y el coste de los recursos utilizados para obtener esa producción. Esta sería la adecuada, pues que es básicamente la definición de que se refiere a la productividad. Y finalmente, la relación entre los ingresos del periodo y los gastos en el mismo periodo. Esto está relacionando cosas completamente diferentes. Básicamente, punto muerto, en esencia, no tiene nada que ver. El control de los aprovisionamientos es una función del área de producción, es la que se encarga de obtener materias primas para luego producir. Por tanto, sí o sí se encarga del aprovisionamiento. El área comercial aquí no tiene nada que ver, porque sería solamente las ventas. Y el área de inversión y financiación se referiría al departamento financiero de la empresa, que aquí tampoco tiene nada que ver. Los modelos lineal, funcional y matricial son modelos de estilos de dirección. Esto no tiene nada que ver, porque los estilos de dirección tenemos básicamente el estilo de liderazgo autocrático, democrático o liberal, no tiene nada que ver. La gestión de stocks, que eso se refiere a si utilizamos un modelo ABC, un modelo just in time, más luego la valoración de inventarios por métodos PMP y FIFO, que aquí no tiene nada que ver, y lo que dice la opción C, modelos de estructura organizativa, que sería, en esencia, formas de distribuir los componentes de la empresa. La motivación de los trabajadores mejora el liderazgo, aquí no tiene nada que ver, porque hay que tener en cuenta que la motivación es una consecuencia de las decisiones que se toman por parte del liderazgo de la empresa. Mejora la productividad, que esto sería la consecuencia directa de una mayor motivación, y mejora el capital social. Esto se refiere a la aportación de los socios y no tiene nada que ver la motivación con el dinero que han puesto los propietarios de la empresa. El conjunto de actividades que realiza una empresa para crear, fomentar o mantener una determinada imagen de marca se denomina publicidad, relaciones públicas o merchandising. Si queremos hacer todo lo que tenga que ver con dar una imagen de marca, la publicidad se refiere a toda forma de anunciar un producto que sea genérica, amplia y masiva, por tanto no encajaría. La opción B es la que está más específicamente orientada a hacer una actuación desde la propia empresa para dar visibilidad al producto, que sería la adecuada. Y el merchandising es simplemente la venta del producto a partir de una propiedad intelectual, que no tiene nada que ver con esto. Por otra parte, tenemos la ecuación fundamental del patrimonio. Se expresa como, esta es una definición que es, por definición, el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo, es decir, que el destino de los recursos debe equivaler sí o sí al origen de los recursos. El capital social de la empresa es el dinero que la empresa tiene a su nombre en una cuenta corriente. Esto sería simplemente el valor del dinero que tiene la empresa en la sección del banco, no tiene nada que ver. La valoración de la empresa en el mercado. Esto estaría relacionado con el valor de cotización de la empresa. Nada tiene que ver con esto. Y por último, un componente de los fondos propios. Si tenemos en cuenta el capital social y lo marcamos en el balance, sería uno de los componentes del patrimonio neto, que sería justo, de hecho, el primer dato del capital social. Hace unos años, la multinacional de alimentación Nestlé, fabricante de los helados Cami, adquirió la firma de helados Mico. Nestlé utiliza una estrategia de crecimiento por integración vertical, horizontal o outsourcing.
La integración vertical sería si hubiera comprado algo relacionado con la cadena de producción. Esto es, por ejemplo, haber adquirido la empresa de su proveedor. Y aquí no tendría nada que ver. Una integración horizontal sería adquirir una empresa que esté relacionada dentro de su propia actividad, como es este caso. Y la outsourcing sería desplazar parte de la producción a un lugar en el que los costes sean menores, que tampoco tiene nada que ver con esto. Luego nos dice, explique 4 criterios de segmentación de mercado indicando un ejemplo de cada uno. De los criterios que tenemos aquí más frecuentes podemos encontrar cuestiones como el sexo, a qué vamos a referirnos, pues básicamente si es hombre o mujer, esencialmente. La edad, esto lo podemos encontrar por ejemplo con las empresas jugueteras que enmarcan sus productos en grupos de edad, por ejemplo que tenemos aquí de 0 a 3 años, 3 a 5 años, etc. Criterio geográfico referido a dónde se encuentra viviendo el potencial consumidor, esto es si es en un entorno rural o en un entorno urbano, etc. O el estado civil, que esto estaría referido a si la persona está soltera, está casada, divorciada, viudo, lo que sea. En relación a la función económico-financiera de la empresa, nos pide en primer lugar que se definan 2 fuentes de financiación ajena a corto plazo y 2 fuentes de financiación ajena a largo plazo. Lo que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, es que cuando hablamos de fuentes de financiación ajenas, estamos hablando del origen de una financiación que viene desde fuera de la empresa, es el dinero que proviene de fuera, básicamente. Dentro de los tipos de fuentes de financiación ajena podemos encontrar, pues, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los créditos de funcionamiento, que serían créditos de proveedores a saldar dentro del propio año, o un préstamo a 3 meses, es decir, que un banco nos haya concedido un préstamo que tengamos que devolver dentro del propio año. En cuanto a las fuentes de financiación ajena a largo plazo, serían todas aquellas deudas que se vayan a saldar en un periodo que sea superior al año. Tendríamos que cosas como, por ejemplo, un crédito de financiamiento, que sería cualquier adquisición que se haga de un inmovilizado, como tenemos aquí, pues que se compre algún vehículo, un edificio, una maquinaria, que se va a ir pagando progresivamente con el paso de los años. O también, pues por ejemplo, un crédito a largo plazo, que sería que un banco le conceda un crédito a la empresa, el cual se vaya a saldar en un periodo de más de un año. Y por otra parte nos pide que se enumeren y definan 2 métodos de valoración de inversiones. Cuando valoramos las inversiones de las empresas, tenemos que tener en cuenta que existen 2 grandes conjuntos de métodos, que están por una parte los métodos estáticos y por otra los métodos dinámicos. Los métodos estáticos son aquellos métodos en los que no tenemos en cuenta cómo afecta el paso del tiempo al valor del dinero. El método que se utiliza aquí es el caso del payback o plazo de recuperación, que lo que busca es calcular en cuánto tiempo se va a recuperar la inversión. Por otra parte, tendríamos los métodos dinámicos, en los que sí que tenemos en cuenta cómo afecta el paso del tiempo a la valoración del dinero. Aquí tendríamos en específico, por una parte, el valor actual neto o VAN, que lo que hace es calcular cuál es el valor presente de los ingresos futuros, y la tasa interna de rentabilidad o TIR, que nos muestra cuál es el porcentaje de rendimiento que se obtiene, y si eso lo comparamos con el coste del capital de la inversión, nos permitirá valorar si la inversión es interesante realizarla o no. Por último, tenemos aquí la empresa Ánimo S.A. presenta los siguientes datos referidos a gastos e ingresos. Tenemos aquí que si las materias primas por 20.000 euros, los suministros por 15.000 euros, los intereses recibidos de 400 euros, las ventas de 60.000 euros, los intereses pagados por préstamos de 300 euros, el alquiler del local de 4.000 euros, los sueldos y salarios de 9.000 euros y otros ingresos financieros de 200 euros. Por una parte nos pide que se definan el BAI con 2 IES y el beneficio neto. El BAI se refiere al beneficio antes de intereses e impuestos, que esto es lo mismo que hablar del resultado de explotación de la empresa. Esto es, si con la actividad de la empresa consigo tener o beneficios o pérdidas. Para calcularlo, necesito juntar todos los ingresos de explotación y restarle todos los gastos de explotación. Por otra parte, nos dice también que se defina qué es el beneficio neto. Cuando hablamos de beneficio neto, hablamos del resultado que obtiene la empresa una vez habiéndose pagado tanto los intereses como los impuestos.
En este caso, el beneficio neto se refiere a todo el resultado del ejercicio que se considere como positivo. Por otra parte, si nos saliera que el resultado del ejercicio fuera negativo, pues indicaríamos que lo que tenemos son pérdidas. Y finalmente, si fuera cero, es decir, que fuera nulo, indicaríamos que la empresa está en su punto muerto o umbral de rentabilidad. Básicamente que no tiene ni beneficios ni pérdidas. Y por otra parte nos pide que se elabore la cuenta de pérdidas y ganancias sabiendo que el impuesto sobre beneficios es del 30%. Por una parte tenemos que juntar todos los ingresos de explotación que tenemos, solamente en este caso los 60.000 euros que se han obtenido por las ventas. Por otra parte tenemos que juntar todos los gastos de explotación. Aquí lo que vamos a es a restar todos aquellos datos que sean gastos corrientes en el tiempo, como serán las materias primas por 20.000 euros, los suministros por 15.000, el alquiler del local por 4.000 y los sueldos y salarios por 9.000. Juntamos todos los gastos de explotación y obtenemos que son 48.000 euros e importante, como se trata de gastos tienen que ir sí o sí en negativo, pero a nivel de contabilidad cualquier resultado negativo lo tenemos que poner siempre entre paréntesis, no se pone jamás con un signo menos, cuidado con eso. Con lo cual, si quiero obtener cuál es el beneficio antes de intereses e impuestos, tomo los ingresos de explotación y le resto los gastos de explotación, quedándome 12.000 euros. Por otra parte, debo calcular mis ingresos y gastos financieros. En cuanto a mis ingresos financieros, tengo por una parte los intereses que han recibido de 400 y otra serie de ingresos financieros por 200. Los junto y me da 600. Por otra parte, tengo que calcular los gastos financieros, que en este caso serían los intereses por préstamos, por valor de 300. Al igual que antes, como se trata de gastos, tenemos que ponerlo indicado entre paréntesis porque va restando, va en negativo. Con lo cual, para obtener el resultado financiero, tomamos los ingresos financieros, le restamos los gastos financieros y lo que me queda es un resultado financiero de 300. Juntamos el resultado de explotación junto con el financiero y obtenemos el beneficio antes de intereses, perdón, el beneficio antes de impuestos de 12.300 euros. Y ahora, teniendo en cuenta que este resultado es positivo, le tenemos que aplicar el impuesto de sociedades, que sería calcular el 30% de la cifra anterior, quedándonos que el beneficio neto o resultado del ejercicio es de 8.610 euros. Es decir, que la empresa consigue un beneficio neto de 8.610 euros. Y con esto ya estaría el examen resuelto. Espero que os sea de ayuda y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.